Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. En el vídeo de hoy os traigo la segunda entrega de acrónimos de supervivencia. Hicimos una primera entrega que os dejaré en la descripción el vídeo y básicamente son diferentes acrónimos que están relacionados con el mundo de la supervivencia, el bushcraft y sobre todo el preparacionismo, ya que el preparacionismo tiene muchísimos más acrónimos que tanto la supervivencia como el bushcraft, y os comento un poco por encima el acrónimo en cuestión y os hago una pequeña reflexión sobre este acrónimo, en qué consiste, cómo funciona, etc. Si os interesa el vídeo quedaros, si no nos vemos en el siguiente, así que empecemos. El primer acrónimo del que os voy a hablar hoy es el bugging, que es mantenerse dentro de casa, y esto es uno que es muy importante, ya que al final el mejor refugio es estar dentro de casa. En caso de crisis, en caso de hecatombe, de catástrofe, que no nos obligue a abandonar nuestro hogar, el mantenerse dentro del hogar ya hace que tengamos un buen refugio, un refugio bien hecho, un refugio en condiciones, en que tenemos recursos, en que probablemente tenemos agua. Si se ha apagado el agua debemos tener, si ha habido un corte de agua, debemos tener recursos extra de agua, debemos tener un seguido de cosas que son muy importantes para nuestra supervivencia. Entonces, una parte muy importante del bugging es tener una buena despensa que no solo debe contemplar el tema de la alimentación, no solo debe contemplar el tema del agua, sino que además también debe contemplar cosas como la higiene íntima, el ocio. Es muy importante cuando nos encontramos encerrados dentro de casa el mantener nuestra mente ocupada, ya que nos podría hacer volver locos, darnos ansiedad, nos podría dar depresión, etc. Y mantenernos ocupados es algo bastante importante. Tengo un vídeo titulado El apagón, que es muy concreto sobre este tema, os lo dejaré también aquí en la descripción para que veáis ese vídeo, que hace mucho hincapié en lo que viene siendo el bugging, ¿de acuerdo? Entonces, cosas muy importantes sobre el bugging. El bugging dependerá mucho de nuestra situación económica. Una situación económica baja implicará que lo único que podamos tener serán recursos, porque al final es a la hora de hacer la compra cada mes, lo que tenemos que hacer es añadir una pequeña parte de esa compra en nuestra despensa, y entonces pues compramos lo que necesitamos y un poquito más para la despensa, alimentos secos, alimentos no perecederos, almacenarlos correctamente y que podamos tener una base de recursos que nos permita estar al menos 15 días o un mes encerrados en casa sin ningún problema. Un claro ejemplo del bugging hubiera sido pues cuando estábamos en pandemia, que nos obligaron a estar encerrados en casa y solo podíamos salir a comprar. Entonces, para poder salir solo a comprar, sí que es verdad que el tema de alimento y agua quedaba un poco solucionado, pero tenemos que tener en cuenta también otras cosas, como podrían ser, por ejemplo, el tema del ocio, el mantener nuestra mente ocupada y despejada. Entonces, el que pasa es que en la pandemia nos dejaban salir, pero imaginar en un estado de alarma, en un estado de sitio que no nos dejan salir de casa, pues tener esos recursos en casa siempre viene súper bien, ¿de acuerdo? Y hay que hacer mucho hincapié en el tema del agua. El agua es el mayor de los problemas, ya que necesitamos mucha agua, necesitamos solo beber 2 litros, pero además todo lo que necesitamos, tanto para higiene como para cocinar, toda esa agua la necesitamos. Hay que saberla racionar, hay que tener grandes cantidades, y el problema del agua es que ocupa mucho espacio y claro, el espacio que tenemos normalmente es finito. Si tenemos mucho espacio, pues almacenaremos mucha más cantidad. Si tenemos poco espacio, pues la cantidad que podremos almacenar será poca. Además, dentro del bugging también tenemos cosas un poco más concretas, más económicamente caras, que no todo el mundo se puede permitir, como crear un búnker debajo de casa, una habitación del pánico, que son cosas que no están al alcance de todos, pero bueno, si económicamente nos lo podemos permitir, es un gran extra, porque podernos encerrar en caso de que nos entren a robar, podernos encerrar en una habitación del pánico es fantástico. En caso de un apocalipsis nuclear, el poder tener un silo, un sitio donde podernos esconder bajo tierra, que no nos afecte la radiación, que tengamos recursos, tengamos una despensa suficientemente grande, que tengamos suficiente ocio, eso es también muy interesante. Además, otra cosa que hay que tener muy importante es el entrenamiento físico. Dentro de casa debemos poder hacer ejercicio. Hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer sin nada de material, y es importante que veamos vídeos, veamos tutoriales y aprendamos a hacer esos ejercicios que podamos hacer en casa, ya que estar bien físicamente también nos ayuda a estar bien mentalmente.
Siguiendo con el bug-in, tenemos el FIFO, FIFO, que es First In, First Out, ¿vale? Primero en entrar, primero en salir. Eso viene a hablar de la despensa. La despensa tiene que estar ordenada de manera que lo primero que hemos comprado sea lo primero que consumimos. O sea que si nosotros tenemos aquí una lata de conservas, las nuevas latas deberán ir detrás, para que las fechas de caducidad sean óptimas. Entonces la primera que cogeremos es la que caduca antes. De ese modo siempre tendremos una despensa renovada. Cuando vayamos a hacer la compra, lo que tenemos que hacer es, hemos ido a comprar latas de tomate de conserva, ¿no? Pues hemos comprado 4, retiramos 4 latas de conserva de nuestra despensa y añadimos las nuevas que hemos comprado a la parte de atrás. De ese modo también vamos regenerando nuestra despensa y además, pues si en lugar de comprar 4 compramos 5, añadimos una más a nuestra despensa. El límite es el espacio del que dispongamos, pero importante el método FIFO para ir reciclando ese material para que tenga una caducidad mucho más larga. Hagamos este sistema, es muy importante. Otro acrónimo es el Get Home Bag, GHB, que es la mochila de volver a casa, aunque yo le daría una vuelta más de tuerca y no lo llamaría solo mochila porque hay otras cosas que tenemos a tener en cuenta que ahora os voy a explicar. Pero esa mochila sirve para poder regresar a nuestra casa. Pensad que muchos de los planes de supervivencia, muchos de los protocolos pasan por llegar a casa. A veces tenemos familia, es un punto de reunión, debemos reunirnos todos en casa para poder aplicar los protocolos que tengamos. Entonces esta mochila debe estar preparada para poder regresar desde nuestro lugar de trabajo o desde el gimnasio, desde donde sea, a nuestra casa. Pensad que muchas veces nuestro lugar de trabajo, sobre todo aquellos que vivís en grandes ciudades, para regresar desde el trabajo a casa tenemos 45 minutos en coche. 45 minutos en coche andando se transforman en perfectamente 1 o 2 días andando porque tenemos que buscar senderos poco transitados, no podemos ir en vehículos, son muchos kilómetros. ¿Eso qué implica? Implica que esa mochila debe tener agua y comida, porque si tenemos que hacer una ruta de 2 días para regresar a nuestra casa es importante estar bien alimentados e hidratados, ya que si no es así es muy poco probable que podamos llegar a casa. ¿Por qué digo que no vamos a utilizar el vehículo? Porque no siempre será posible utilizar el vehículo. Pensad que nos podemos encontrar en situaciones en que haya una crisis muy bestia, por ejemplo, cosas como las que están pasando en Francia, que hay un estado de alerta, en que hay mucho vandalismo. Cuando la situación se va de madre, la gente tiende a saltar tiendas, tiende a saltar coches, entonces es peligroso usar el coche porque quizá las carreteras estén bloqueadas, etc. Y esa mochila, por ese mismo motivo, la debemos llevar encima siempre que sea posible. La podemos dejar en el coche, evidentemente, pero si la dejamos en el coche y por mala suerte nuestro coche es asaltado y nos roban la mochila, pues son unos recursos de los que ya no dispondremos y poder regresar a casa será mucho más complicado, mucho más tedioso y quizás fracasemos en ello. Es verdad que esta mochila podría ser el BOV, que es el Book Out Vehicle, la mochila que llevamos en el vehículo con diferentes tipos de provisiones, pero esta es más específica para llevarla encima. Pensad que en el vehículo, al no tener lo que cargar encima, podemos cargar con mucho más material. Esta debe ser mucho más simple y estar pensada específicamente para regresar a casa. Eso implica también tener unos protocolos para regresar a casa. Debemos buscar un camino, un sendero, una manera de regresar a nuestro hogar lo más segura posible. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues es bien sencillo, tenemos que planificar bien varias rutas, porque la ruta en coche es la sencilla, pero también puede haber rutas caminando, y dentro de las rutas caminando debemos tener diferentes tipos. Igual las calles son intransitables, debemos intentar encontrar caminos secundarios que no estén muy frecuentados de gente, para evitar así que nos puedan asaltar y robar todo el material que tenemos dentro, y entonces que sea mucho más fácil que nosotros acabemos fallando en nuestra empresa de sobrevivir y llegar a nuestro hogar, que es nuestro sitio seguro. ¿Qué llevaríamos en esta mochila? Aparte de comida y agua, dependerá mucho de lo que nosotros necesitemos hacer. Por ejemplo, mi trabajo se encuentra a 15 minutos andando de mi casa, con lo cual no tendría que ser una gran mochila. De hecho, no tendría que ser ni una mochila porque puedo regresar, pero la situación puede ser muy diferente para cada uno de vosotros. Imaginad que esta ruta, que hemos planificado correctamente y que hemos practicado con anterioridad, porque es importante practicarla, puede ser que nos lleve 2 días. Si nos lleva 2 días, aparte de alimento y agua, debemos llevar algo de material para
improvisar un pequeño refugio por si llueve, un pequeño poncho que tenga argollas para hacernos un pequeño refugio y podamos dormir, algo de ropa de abrigo en función de la temporada. Pensad que hay sitios que, aunque sea verano, por la noche bajan mucho las temperaturas y podemos pasar mucho frío. El dormir mal, el pasar mucho frío hace que al día siguiente no tengamos esa energía que necesitamos para seguir caminando. También necesitamos un pequeño botiquín de primeros auxilios para poder, pues si nos hacemos una herida, poderla sanar, si tenemos mucho dolor de cabeza, si nos hemos dado un golpe, algo de medicación, eso también nos puede venir muy bien. También necesitamos un mapa detallado de la ruta que vamos a realizar. Pensad que puede ser que no tengamos conexión a internet, que no podemos consultar Google Maps y no podemos consultar nuestro dispositivo telefónico, o que incluso nuestro móvil se ha quedado sin batería, porque ya sabéis que últimamente los móviles cada vez tienen menos autonomía. Al tener muchísimas más aplicaciones o al tener muchísimas más funciones, están consumiendo muchísima más batería y eso hace que a veces muchos móviles no pueden durar ni 24 horas. Si esta ruta va a durar 2 días, el móvil no lo tendremos, así que un mapa detallado, una práctica constante de ese recorrido hará que nuestras posibilidades de éxito sean mucho más grandes. Ahora vamos a hablar del EDC, Everyday Carry, cosas que llevar cada día. Un EDC básico de cualquier persona es seguramente las llaves de casa o las llaves de coche en caso de que vayamos en coche, el móvil y la cartera. Eso ya es un EDC por sí, son cosas que llevamos a diario. Pero a esas cosas que llevamos a diario es importante añadirles cosas que nosotros podamos utilizar. Yo en algún momento, cuando pueda, haré un vídeo de mi EDC, que es un pequeño bolso en el que llevo todo de cosas que me pueden servir para la supervivencia y que siempre llevo conmigo. Tiene que ser algo fácil de portar, no podemos llevar una gran mochila porque si no, solo por pereza ya dejaremos de llevarla. ¿Qué podemos llevar en él? Pues un pequeño botiquín, aunque sea con unos ibuprofenos, nos pueden servir en cualquier momento. También podemos llevar una manta térmica por lo que pueda pasar. Dentro de este botiquín podemos llevar eso. Yo suelo llevar una multiherramienta, además de un filo, una navaja. ¿Qué más podemos llevar? Podemos llevar cinta americana, podemos llevar alambre, podemos llevar infinidad de cosas. También dependerá del contexto y de la situación. Una linterna también es muy importante para poder regresar a casa de noche, que sea pequeña, que sea portable. Todo eso es bastante importante. Lo típico y normal, lo más básico es al menos un filo y al menos una linterna. Con eso prácticamente podremos hacer muchísimas cosas. Si además añadimos una bolsa de plástico de estas de jardinería, que son bastante resistentes y bastante grandes, con ella ya nos podemos armar un pequeño refugio. Con la cinta americana le podemos hacer unos ojales para hacer los diferentes tensores. Así que añadir estas 3-4 cositas creo que es bastante importante, y luego ya cada uno debe confeccionar su EDC a su gusto, a su situación, a su contexto, y lo puede ir evolucionando en función de, bueno, llevo 20 salidas y en ningún momento he necesitado esto y creo que es excesivo, pues lo quito. Hostia, me he encontrado en una situación en que necesitaba esto y no lo llevaba, pues lo añado, ¿sabes? Es una manera de ir evolucionando este EDC hasta encontrar el EDC correcto. Siguiendo con el EDC y como os he mencionado anteriormente, el EDV. El EDV es el Everyday Vehicle, que es lo que llevamos todos los días en el coche, y la diferencia entre uno y otro es que en el EDV podemos añadir muchísimo más material, ya que no tenemos que cargar con él, sino que está dentro del coche, y el coche puede cargar muchísimo más peso que nosotros. Este EDV debe estar bien oculto en el coche porque nos podrían robar si queda a la vista, sobre todo en grandes ciudades donde los robos son más frecuentes. ¿Qué añadiríamos ahí? Pues tendríamos que tener en cuenta que nos podemos encontrar con unas situaciones concretas que no nos pasan andando, pero sí en coche. Podemos quedarnos en un atasco, igual hay un atasco de la hostia y en lugar de estar 1 hora estamos 8 horas. Si estamos 8 horas atascados, pues un poco de hidratación, un poco de entretenimiento y un poco de comida nunca están de más. Comida no perecedera, el agua que esté sellada. Entretenimiento puede ser el móvil, pero cuando se nos acaba la batería igual no tenemos. Si tenemos suerte, nuestro coche puede cargar, o sea, ese cable para poder cargar el móvil también vendría bien. Si no, otro tipo de entretenimiento podría ser perfectamente la lectura, los crucigramas, las sopas de letras, todo este entretenimiento que nos mantenga un poco la mente entretenida y que no estemos ahí desquiciados porque no avanza, la gente tocando el claxon. Un poco el despistar nuestra mente y hacer que el tiempo sea que pase más rápido y que sea lo más ameno posible.
Y por último hablar del IFAK, el Individual First Aid Kit, el kit individual de primeros auxilios. Sobre este no me extenderé mucho porque eso ya depende de cada persona y porque no tengo un amplio conocimiento en tema de primeros auxilios, pero una cosa sí que tengo muy clara es que lo que llevemos en este kit de primeros auxilios individual debemos saberlo utilizar. De poco sirve llevar una grapadora si no la sabemos utilizar, de poco sirve llevar un torniquete si no lo sabemos utilizar, y si llevamos un material que no sabemos utilizar es importante formarnos previamente. Hay muchos vídeos, hay muchos tutoriales. Un torniquete mal puesto puede ser grave, pero muchas veces es peor no hacer ese torniquete, porque al final perder una extremidad o morir desangrado tenemos que hacer una previsión de qué es lo que preferimos, y evidentemente la supervivencia prima. Y si tenemos que perder un brazo y nos hacemos un torniquete mal hecho, bueno, perderemos la extremidad, pero pensad que un torniquete bien hecho nos puede salvar tanto la extremidad como nuestra vida, con lo cual es importante mirar tutoriales. Hay mucha gente con tutoriales muy buenos sobre torniquetes. El material que no sea malo, hay muchos torniquetes que tú cuando los apretas al final se acaban partiendo. Si el torniquete parte, no funciona. Hay maneras alternativas de hacer torniquetes con ropa, con cuerdas, etcétera, pero al final un torniquete ya hecho nos da unos segundos extra de montarlo y nos puede asegurar, nos garantiza el salvarnos la vida. Dentro de este kit, pues bueno, gasas, vendas, cosas para esterilizar y curar heridas, medicación, ya depende de cada uno, pues si es diabético, pues la insulina, si tiene alergias, pues algo para las alergias, etcétera. Ahí eso ya es lo mismo, como cada uno tiene que saber qué es lo que necesita, qué es lo que sabe utilizar y qué es lo que le viene bien. Igual hay alguien que es alérgico al yodo y tiene que usar otra manera de desinfectar, como podría ser la cristalmina. Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta y que debemos estudiar profundamente y que debemos practicar con ellas. Y bueno, con esto sería un poco todo. En conclusión, los acrónimos nos sirven un poco para tener un resumido y detallado qué es cada una de estas cosas. Nos sirve para pensar, pues mira, si pienso en FIFO, FIFO es esto, vale, pues FIFO, primero en entrar, primero en salir, pues lo tengo aplicado. El IFAK, el IFAK, el kit de primeros auxilios individual, es esto. Y luego ya a partir de ese pequeño acrónimo, que son 3, 4, 5 letras, nosotros podemos pensar en todo lo que hay detrás y es una manera fácil de recordar estos temas. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por aquí tenéis la campanita que os notifica próximos vídeos, abajo la cajita de los comentarios para consejos, preguntas y sugerencias, y como siempre, hasta luego.